Hoy vamos a dejar que el miércoles se filtre un poco en el martes de hoy, porque vamos a hablar de grandes fails del mundo de los videojuegos, grandes decepciones, grandes miérdolas que al final provocaron ciertas reacciones de las que vamos a hablar aquí. Y bueno, pues hoy lamentablemente no vamos a tener el momentito de Nefertito por problemas de agenda de nuestro canario favorito, así que bueno, pues hoy intentaremos hacerlo lo mejor posible, los que estamos. Volveremos a ver al bueno de Pijus, que va a ser el trasto tróspido de hoy. Como está Pijus Magnificus, ¿no? Con su melena. Y haremos una poll en la que vais a decidir su nuevo estilo. Si le hacemos una cresta, si le hacemos un pelazo con coleta. Bueno, también tenemos el Trospitop, que nos lo trae Miriam con algunos de los accesorios de gaming más curiosones con los que se ha topado. Yo no he visto prácticamente nada. Tendremos también, como siempre, nuestras historias tróspidas y nuestra gente interesante. Y ahora dicho esto, agarrad bien los mandos, ponerles pilas, que no se os olvide. Y bueno, pues este es el puto programa de los martes. Y a esto habéis venido. Muy buenas noches, gente guapa, gente sandunguera, ¿cómo estamos? Harlowes y Harlowesas, feliz puto martes, bienvenidos otra semanita más. Uno de estos trastos tróspidos que a mí me encantan, de estas cosas que un día alguien ciego de tripis decide sacar al mercado y dice esto lo va a petar. Pues este trasto, el Pioneer Laser Active, fue es una consola de videojuegos lanzada en el 93 y fabricada pues por Pioneer, ¿no? Como su propio nombre indica. La consola utilizaba Laserdisc, que no sé si los habréis visto alguna vez, son esos CDs así gigantes que son un bicharraco así. ¡Eso me dijo ella! Mira, algún día traeré Laserdisc. Y bueno, pues esto en un principio servía en esta consola para jugar a juegos y ver películas. Como curiosidad, NEC sacó un clon de este trasto más adelante. Pues los Laserdisc o LD-ROM, como los llamaban aquí, tenían una capacidad de almacenamiento de 540 megas. Ya me dirás tú ahora qué haces con eso, ¿no? Y podían reproducir hasta 60 minutazos de audio y vídeo analógico. Yo tenía películas, Terminator 2 la tengo en 2 Laserdisc, para que os hagáis una idea, ¿no? De cómo va eso. Eso no era todo, no señor, ni mucho menos, porque se podían comprar módulos de expansión que permitían, ojo al parche, jugar a juegos de Mega Drive y de TurboGrafx 16, entre otras. O sea, flipa. Y bueno, la cosa es que pues la estrategia de marketing esta fue mega deficiente, porque ¿para qué quieres un adaptador que costaba una pasta? Los adaptadores estos podían costar hasta casi 600 pavos. Claro, las consolas que emulaban, como la Mega Drive o la TurboGrafx, pues costaban 89 dólares o así. Entonces, ¿para qué coño voy a comprarme un trasto? La consola pelada, como venía, costaba 969 dólares de 1993. O sea, flipa. Pues esto hizo, ¿no?, que tanto el público gamer como la prensa especializada dijeron paso de esta puta mierda. Se produjeron menos de 40 juegos en total para esta maravilla de la tecnología, y la gran mayoría de ellos además requería la compra de uno de los módulos. Además, los juegos diseñados para un módulo no eran compatibles con los demás módulos. Era un cachondeo esto de los puñeteros módulos. Ahí en la foto podéis ver un par de estos módulos. Después de un año en el mercado y con unas ventas totales de aproximadamente 10.000 unidades, una miseria, vamos, el Laser Active fue descontinuado de manera discreta, igual que vino. A pesar de su corta vida, este trasto ha dejado una huella en la historia de los videojuegos, porque fue una consola única, una cosa híbrida, y que en ese momento pues su enfoque se podría considerar más o menos innovador. ¿Queréis una historia que lo tiene todo? Vamos a irnos con la Gizmondo, una consola de videojuegos portátil que prometía competir contra los gigantes de la industria, ¿no?, como Nintendo y Sony, pero que acabó la pobre con los piños clavados en el suelo. Aquí fueron muchísimas cosas mal. Fue desarrollada por Tiger Telematics, ya empezamos mal, y lanzada en 2005 en Reino Unido, Suecia y Estados Unidos. Pero antes de su lanzamiento generó grandes expectativas debido a que tenía pues unas características, unas especificaciones técnicas muy atrayentes.
atrayentes para el público. Tenía potencialmente características bastante innovadoras que no se solían ver en las portátiles de entonces. Que si reproductor de no sé qué, que si GPS, que si conectividad online. La Gizmondo resultó ser un fracaso en términos de ventas. La compañía se dejó un montonazo de millones en promociones súper extravagantes, fiestas con famosos, eventos, publicidad en eventos deportivos grandes, pues se dejaron un pastón ahí, nunca sacaron beneficios de esto que yo sepa, y con menos de 25.000 unidades vendidas ahí con sus cojones gordos, Gizmondo fue considerada la peor consola portátil de todos los tiempos en términos de ventas. Vamos a hablar de qué hizo el perla este. Gizmondo estuvo envuelta en un montón de controversias. Su CEO, que lo hemos visto ahora, Stefan Eriksson, estampó un Ferrari en California en 2007, pero esto es mera anécdota, esto solo para que veáis el tipo de persona de la que estamos hablando. La realidad es que varios ejecutivos de esta compañía tenían antecedentes penales y vínculos con el crimen organizado sueco, lo que pues llevó a sus renuncias. Uno de ellos, de hecho, estuvo involucrado directamente con una de las familias más poderosas de la mafia sueca. Estos escándalos, los retrasos, las evasivas que daban continuamente, contribuyeron a la caída de Gizmondo y al descalabre en general. A pesar de anunciar tras poco tiempo una versión mejorada con pantalla panorámica y otras características más, la compañía pues acabó declarando en quiebra, se fue a la puta y la producción de la consola pues obviamente se detuvo. La pobre nunca llegó a ver la luz del día en los demás territorios donde estaba anunciada. Al final, el ostión del Ferrari, lo de la mafia sueca, los problemas financieros derivados a la vez de estas cosas, supongo, y una total dejadez en cuanto a promoción y marketing, pues le pusieron los últimos clavos en el ataúd y este trasto pues acabó yéndose igual de sigiloso que había venido. La Virtual Boy, como muchos sabéis, es una consola de videojuegos portátil de 32 bits, desarrollada por Nintendo en 1995 y promocionada como la primera consola capaz de mostrar gráficos estereoscópicos en 3D. Eso y provocar vómitos. Ahora, fue un rotundo y absoluto fracaso, y es porque Virtual Boy utilizaba una pantalla monocromática roja y negra. ¡Qué puta maravilla! O sea, me giráis esto todo el puto rato. Y se jugaba colocando la cabeza contra el visor para ver la imagen. Es decir, el trasto este lo colocabas encima de una mesa con una especie de trípode cutre de mierda que tenía y tú tenías que estar ahí amorrado, ¿vale? Así. A través de un efecto de paralaje se creaba la ilusión de profundidad en los juegos. Sin embargo, las ventas no cumplieron con las expectativas y Nintendo tuvo que cesar la distribución y el desarrollo de juegos para la consolita de Marras en 1996, habiendo lanzado solamente 22 juegos. El desarrollo de este pequeño infierno ocular portátil duró 4 largos años y comenzó bajo el nombre de Proyecto VR32. Nintendo llegó a un acuerdo de licencia con Reflection Technology, una compañía estadounidense, para utilizar su tecnología de visor estereoscópico LED. Nintendo construyó una fábrica en China, adrede, para fabricar solo este trasto. A lo largo del desarrollo del hardware la tecnología de la consola se redujo debido a los altísimos costes, no se podía saber, y cada vez más preocupaciones en cuanto a la salud, y bueno, se desviaron muchísimos recursos al final al desarrollo de Nintendo 64, que fue la siguiente consola, ¿no? Que esta pues sí salió más o menos bien. La pobrecita Virtual Boy fue duramente criticada por la prensa y tachada de fracaso comercial a pesar de las repetidas reducciones de precio. Ya pobrecitos están desesperados, se las querían quitar de encima y así. Su fracaso se atribuye a varios motivos: el alto precio, la pantalla monocromática, el efecto estereoscópico que más que impresionar mareaba, la mala ergonomía, la falta de portabilidad real y las preocupaciones de los usuarios por su salud cervical y ocular. La tecnología estereoscópica en las consolas de videojuegos tuvo éxito en años posteriores, ¿no? Ahí tenemos la Nintendo 3DS, por ejemplo. El Virtual Boy sigue siendo la consola independiente menos vendida de Nintendo, con menos de 1 millón de unidades vendidas, que eso en Nintendo es una miseria. Recibió un montón de malas críticas cuando salió. Su cortísima vida activa en el mercado contribuyó a que su impacto fuese más bien anecdótico. La risa sí, nos reímos mucho, los jajas estuvieron muy bien y bueno, pues fue considerado al final un experimento fallido, no logró cumplir con las expectativas, sin embargo sentó las bases para futuros desarrollos, ¿no? Como serían la 3DS, pero os voy a dejar con la siguiente imagen para que aplaudáis. Efectivamente, vamos a hablar de la Engage, este pedazo de mierda que se sacó Nokia, desarrollada por Nokia, lanzada en octubre de 2003, y bueno, intentó combinar un
teléfono móvil y una consola portátil con eróticos festivos resultados. Engage buscaba atraer a los jugadores alejándolos de la Game Boy Advance, al incluir funcionalidad telefónica. La estrategia, no se podía saber, no tuvo éxito debido principalmente a que los botones, que seguían estando diseñados para un teléfono, no eran adecuados ni cómodos para utilizar con juegos. Su diseño fue objeto de numerosas y crueles burlas y se le apodó Taco Phone, aunque en este chat se le ha apodado la empanadilla. Engage era un híbrido, con una pantalla TFT de 2,1 pulgadas, botones numéricos y una cruceta direccional que la pobre no pintaba demasiado, ahí tiene pinta de ser bastante incómoda. Ejecutaba el sistema operativo Symbian OS 6.1 y podía ejecutar aplicaciones Java. No contentos con semejante mierda, para cambiar de juego tenías que apagar la consola teléfono, sacar la batería y cambiar el cartuchito o lo que llevara. Eso se solucionó en el modelo posterior, que es este pedazo de engendro, la Engage QD. Pues esto fue en 2004, lanzaron esta versión rediseñada del invento para solucionar los aberrantes problemas que tenía la otra e intentar satisfacer a los críticos con la primera Engage. Sin embargo, este nuevo modelo tampoco llegó a tener un impacto lo suficientemente significativo en el mercado y con solo 2 millones de unidades vendidas en 2 años, tanto Engage como Engage QD fueron consideradas un sonoro fracaso comercial incapaz de competir con su rival, principalmente Nintendo. En febrero de 2006, Nokia decidió descontinuar Engage, pobrecita mía, y trasladar sus capacidades de juego a otros smartphones de la época, como los de la serie 60, aunque intentaron revivir la marca un poquito más tarde con el lanzamiento de Engage 2.0 en 2007, que creo que era una especie de portal de juegos o algo así. La Engage original había dejado una impresión lo suficientemente mala en los medios y entre los consumidores que hizo que esta marca fuera recibida con muchísima desconfianza. En cuanto a las ventas, ya sabéis, no hubo cierta controversia sobre la cantidad real de unidades vendidas, porque Nokia afirmaba inicialmente que había vendido 400.000 unidades, no te lo crees ni tú, en las 2 primeras semanas de lanzamiento. Luego se hicieron investigaciones independientes, averiguaron que en realidad se vendieron solo 5.000 unidades en Estados Unidos y solo 800 en Reino Unido. Nokia más tarde, cuando se dio arrinconada entre la espada y la pared, admitió que las cifras de ventas que ellos habían comunicado eran las de unidades enviadas a minoristas, no las de unidades compradas por los consumidores. Hay que joderse, Nokia, fatal mal. Esta puta maravilla es la menos peor, vamos a decirlo. Hoy he traído cosas duras y lo que nos queda, llamado 3DO Interactive Multiplayer, que era su nombre completo con apellidos, conocido como 3DO para los amigos y desarrollado por The 3DO Company, tuvo un lanzamiento bastante cacareado en 1993, pero la cosa no logró alcanzar el éxito ni de coña de sus competidores, Sega y Sony en ese momento. La idea detrás del 3DO fue crear un estándar de entretenimiento de nueva generación basado en CD. A diferencia de otras consolas, 3DO no fue fabricada directamente por The 3DO Company, sino que se trataba efectivamente de un conjunto de especificaciones que podían ser adoptadas y licenciadas por terceros. Panasonic fue la primera en producir modelos de este trasto, que es el que tenemos en pantalla, en 1993, seguido por otras compañías como Goldstar, Sanyo, Creative Labs y Samsung. Allá por 1997 se dieron la hostia colectiva todos juntos, altamente publicitado, incluyendo el nombramiento como producto del año de 1993, qué maravilla, por la revista Time. La consola recibió críticas entre mixtas y negativas. El mercado de las consolas estaba ya un poquito saturado en ese momento, lo que llevó finalmente a su descontinuación en el 96. Una de las razones del fracaso fue el precio. Se vendía a $699, mucho más cara que otras consolas en ese momento en el mercado, lo que la posicionó como una opción para usuarios de gama alta, early adopters o ricos y pijos caprichosos en general, o gente que no sabía lo que estaba comprando, quería la consola más cara que hubiera. Además, la falta de un apoyo financiero significativo, algo de lo que las compañías más grandes como Sony sí se aprovecharon, tuvo algunas cositas que destacaron, también hay que decirlo. Pues este trasto tenía una CPU RISC de 32 bits, una GPU personalizada, soporte para sonido estéreo de 16 bits y una unidad de CD-ROM de doble velocidad. Y también fue una de las primeras consolas en ofrecer gráficos en Full Motion Video y contó con videojuegos bastante populares de su tiempo, como Alone in the Dark, Myst y The Need for Speed. Y a lo largo de su corta vida, 3DO tuvo varias versiones y licencias, pero ninguno de estos intentos logró revivir el éxito de la consola. En 1996, The 3DO Company abandonó el negocio del hardware, chapó la persiana y se centró en el desarrollo de software y juegos en línea. CDI. Resulta que en la década de los 80, Philips y Sony se unieron para desarrollar un nuevo formato basado en el CD llamado CDI, Compact Disc
Disk Interactive. Querían usarlo para software multimedia en general, aunque inicialmente no estaba destinado a ser una consola de juegos y mejor lo hubiera ido así. Philips comenzó a comercializar el formato como una plataforma para jugar a partir de 1994. Craso error ahí, Fue lanzada en el 91 con un precio de lanzamiento de $700. En 2022-2023 equivalen a unos $1.504. Originalmente se planteaba que CDI fuera un complemento para la Super Nintendo. El acuerdo acabó naufragando, las negociaciones se fueron a la puta, pero sin embargo Philips, que era muy espabilada, obtuvo el permiso, los derechos de Nintendo para utilizar a sus personajes en unos juegos para CDI. Igual nos están sonando ya: Link, Faces of Evil, Zelda, The Wand of Gamelon, Zelda's Adventure, Hotel Mario. Estos 4 juegos temáticos de Nintendo son considerados por muchos, yo incluido, como auténticas estrellas Michelin de la bazofia. Total que, a pesar de los esfuerzos de marketing de Philips, que se estaba rompiendo muy fuerte los cuernos contra la pared, el interés de los consumidores estaba en el cero absoluto. Las ventas comenzaron a caer en 1994 y allá por el 98 Philips anunció que descatalogaba el producto, que a tomar por culo. En total se vendieron aproximadamente 570.000 trastos de estos y hubo en total 133 juegos lanzados. PDI recibió críticas a lo largo de su vida comercial, principalmente por su mando, que era una mierda, y por la calidad de sus juegos, que eso pues quien haya probado los Zelda pues también. Aunque Philips intentó promocionar CDI como una experiencia multimedia completa, nunca logró ganarse un lugar sólido en la industria de los videojuegos, quedando para siempre en ese lugar en el que junto con Engage descansan esos cacharros híbridos que nadie jamás nunca había pedido. De hecho, que haya una foto de este cacharro ya es alucinante. Este trasto es la Phantom de Infinium Labs. Fue un proyecto cancelado de consola que supuestamente fue desarrollado por Infinium Labs en 2003. Se decía que el hardware podía reproducir juegos de PC actuales y futuros, lo que le daría una amplia biblioteca de juegos ya desde el lanzamiento y facilitaría la labor a los desarrolladores pues a la hora de producir juegos para el sistema. Se suponía que el sistema contaría con un servicio de entrega de contenido en línea, así tipo bajo demanda, y en lugar de utilizar discos y cartuchos como la mayoría de consolas y juegos de juegos de la época, sería pues como hemos dicho un sistema a lo Netflix. Sufrió constantes retrasos y finalmente nunca llegó al mercado, lo que llevó a sugerir que todo era mentira. La última actualización del sitio web de la compañía fue a finales de 2011, pero ¿queréis saber más? La historia de Infinium Labs comenzó en 2002 cuando Tim Roberts fundó la empresa, que se dedicaba a la fabricación de teclados para ordenador, y en enero de 2003 emitieron un comunicado de prensa anunciando el próximo lanzamiento de una, como ellos la llamaban textualmente, nueva plataforma de juegos revolucionaria, con un servicio de videojuegos bajo demanda, como ya hemos dicho, al estilo Netflix, que entregaría los juegos a través de una suscripción en línea. Total que este trasto iba a ser una especie de modelo de suscripción bajo demanda. Sin embargo, el comunicado de prensa brillaba precisamente por la falta de información específica o precisa y solo incluía el render de un prototipo generado por ordenador. Debido al uso de demasiados términos llamativos y la falta total de detalles, el producto fue criticado desde el principio. Varios sitios web de noticias y la tira cómica web Penny Arcade, que por cierto me gustaron mucho sus juegos para Play 3, se burlaron mucho del bicho este. El sitio web HardOCP investigó y escribió un extenso artículo sobre esta empresa, lo que le llevó a una demanda en su contra mediante una petición de cese y desista, en la que Infinium argumentaba que HardOCP estaba intentando hacer quedar a la empresa como una especie de timadores que querían engañar al público. En 2006 la compañía cambió su nombre a Phantom Entertainment y prometió lanzar un producto llamado Phantom Labboard, que no tiene una puta mierda que ver con el trasto este, en noviembre de ese mismo año, seguido de un servicio de juegos en marzo de 2007. Esto es lo que dijeron que iban a hacer. Aquí tenéis el trasto en cuestión, que la foto es una mierda porque apenas se encuentran buenas fotos de este bicho por ahí. Sin embargo, la consola Phantom nunca se lanzó. En cambio, la compañía se centró en el Labboard, un teclado inalámbrico para uso doméstico que al parecer funcionaba como una especie de todo en uno para este servicio bajo demanda. A pesar de los problemas financieros y las controversias legales, Phantom Entertainment finalmente lanzó el Labboard en junio de 2008, 2 años después de la fecha de lanzamiento originalmente planificada. Así es que son unos cracks. Total que Infinium Labs anunció que la consola Phantom se lanzaría otra vez, lo volvieron a hacer, sí señor, en agosto de 2003, cambiando otra vez las especificaciones técnicas por otras todavía más golosas, especificaciones básicas de hardware y un precio inferior a $300
$999. Se ofrecían opciones de hardware personalizado y el PhantomNet, un servicio de descarga bajo demanda de juegos a un precio de $9,95 al mes. Sin embargo, la fecha de lanzamiento se pospuso una y otra vez y la consola nunca jamás llegó al mercado. La falta de compromiso y de cumplimiento con las fechas y los escándalos financieros dañaron sobremanera la credibilidad de Phantom Entertainment, que ya llevaba perdidos más de $62,7 millones desde su creación. A duras penas pudieron lanzar este horrible engendro de Satán, el Phantom Labboard, el teclado inalámbrico para juegos de PC e Internet TV, aunque recibió críticas entre mixtas y bastante desfavorables. En cuanto a las controversias legales que hemos mencionado, Phantom Entertainment estuvo envuelta en varias, incluida la mencionada demanda de cese y desista contra el sitio web Hard12p y una investigación de la Comisión de Bolsa y Valores por presuntas violaciones de las leyes federales de valores. El fundador y ex CEO de Phantom Entertainment, Tim Roberts, llegó a un acuerdo con la SEC y fue condenado por fraude en otro caso relacionado con su startup Sapphira. Y así finalmente el fantasma, que era Phantom, se desvaneció de nuevo como había venido. Confiesen sus pecados, hijos míos. ¿Quién ha sido? ¿Quién ha tenido una de estas? Valiente. Esto es Ouya, una microconsola basada en Android y desarrollada por Ouya Incorporated. Fue lanzada al mercado en 2013 después de una exitosa campaña de financiación en Kickstarter. Hasta aquí todo bien. Ouya destacaba por su bajo precio y su compacto diseño. Estaba destinada a ser utilizada con un televisor o monitor a través de una conexión HDMI y venía con un mando inalámbrico. Su sistema operativo era una versión modificada de Android Jelly Bean. Ahora vamos con la caída. A pesar de generar grandes expectativas durante su campaña de Kickstarter, Ouya recibió críticas muy negativas tras su lanzamiento y fue considerada un fracaso comercial. Los motivos: las ventas fueron bajas y muchos desarrolladores no adoptaron los estándares de la plataforma, lo que trajo rápidamente problemas financieros a Ouya Incorporated. Finalmente la compañía se vio obligada a vender sus activos de software a Razer y en 2015 la producción de Ouya fue definitivamente descontinuada. A lo largo de la historia de este cacharrín se intentaron proveer los juegos exclusivos en esta plataforma a través de una iniciativa llamada Free the Games Fund, donde Ouya igualaba los fondos recaudados por los desarrolladores en Kickstarter para los juegos exclusivos de su plataforma. Hasta aquí la cosa era buena idea. Sin embargo, este programa también fue objeto de controversia y de muchas críticas. Según se dice, algunos proyectos que alcanzaron sus objetivos de financiación generaron ciertas y muy posiblemente fundadas sospechas sobre la legitimidad de sus respaldos. Se observaron patrones sospechosos como un número reducido de patrocinadores que aportaban enormérrimas cantidades de pasta, así como nombres y avatares duplicados, incluidos los de famosos. Eso ya olía un poquito mal. También había movimientos extraños en alguna de estas cuentas. Esto llevó a especulaciones de que los proyectos se estaban inflando artificialmente y estaban inflando el respaldo de sus campañas para recibir más dinero de Ouya. Además, uno de los proyectos tenía un patrocinador cuya identidad parecía ser la de una persona desaparecida. Así esto no es sospechoso, ya me dirás tú. Este tipo de situaciones y su frecuencia llevaron a muchos a sospechar que algunos proyectos estaban aprovechando, como hemos dicho, el sistema para obtener beneficios adicionales. Ouya, por su parte, rechazó cualquier implicación o cualquier sospecha sobre el respaldo de estos proyectos y planeó continuar con la financiación. Sin embargo, algunas campañas fueron suspendidas por la propia Kickstarter y de nuevo se generó controversia en torno a la transparencia y la integridad de esta gente. Para aplacar la ira del público, Ouya modificó las cláusulas de esta iniciativa, permitiendo a los desarrolladores lanzar sus juegos en otras plataformas basadas en PC, incluso mientras duraba el periodo de exclusividad. Lo único que no podían hacer era lanzarlo en dispositivos móviles, consolas de videojuegos, TV Box, Android Box y este tipo de trastos. Esto tampoco fue suficiente y el invento, pues, como se acabó yendo a tomar por culo. Lo que me pregunto yo, ¿la Ouya sigue siendo útil? ¿Me lo puede decir alguien? No me estoy metiendo, repito, con la consola. Tremendérrima hostia. Nintendo lanzó Wii U en noviembre de 2012 como sucesora de la Wii, con el objetivo de ofrecer una experiencia más sofisticada y atraer a esos jugadores hardcore que habían renegado de la primera Wii por considerarla demasiado tal vez infantil o demasiado orientada a los jugadores casuales. En cambio, Wii U presentaba un enorme mando, el tabletomando más parecido a una tablet con una pantalla táctil que permitía jugar en dos pantallas al estilo de Nintendo DS y que además permitía la opción de jugar sin necesidad de una tele, por lo que era estupendo para jugar en el váter. Aunque Wii U recibió críticas positivas, de hecho en su lanzamiento tuvo ventas consideradas pobres hasta por la propia Nintendo, con menos de 14 millones de unidades vendidas hasta finales de 2016, en comparación con los 101 millones de unidades de Wii durante su vida útil. Como veis, no estoy haciendo
derramando sangre, no estoy diciendo ninguna cosa escandalosa, los ejecutivos de Nintendo atribuyeron las bajas ventas de Wii U a una combinación de factores. Reconocieron que su mensaje sobre las capacidades de la consola no había sido suficientemente claro, lo que llevó a la percepción general de que la unidad era principalmente una tablet o incluso un complemento de la Wii original, en lugar de una nueva consola de por sí. También reconocieron la falta de gestión en el calendario de lanzamientos de juegos y la falta de apoyo significativo de estudios externos o third parties, lo que dejó serias lagunas en el catálogo de la consola, así como la falta de recambios para el mando principal, que obligaba a los usuarios a quedarse sin él mientras Nintendo lo reparaba. Nintendo esperaba vender 100 millones de unidades, pero esta sobreestimación contribuyó a varias pérdidas financieras a lo largo de 2016. La siguiente consola de Nintendo, ya como sabéis, la Switch, se convirtió en un producto, entre comillas, a la desesperada para la compañía debido al fracaso de Wii U. Switch evitó varios de los errores que ocurrieron con Wii U en su desarrollo y comercialización y tuvo un éxito muy rápido, ya lo sabéis, superando las ventas totales de su predecesora en 9 meses desde su lanzamiento. Wii U fue descontinuada en todo el mundo el 31 de enero de 2017, justo un mes antes de lanzar Switch. Bueno, pues vamos con la Vita, la segunda consola portátil de Sony, que llegó al mercado con la intención de arrebatarle el trono a Nintendo en cuanto a portátiles se refiere, pero lamentablemente más que arrebatar tronos, la cosa fue como intentar subir una montaña con los cordones de los zapatos atados entre sí. Aunque Vita tenía una impresionante pantalla OLED de alta calidad y muchas características innovadoras como 2 paneles táctiles y un segundo joystick, no pudo superar la alargada sombra de su predecesora, la popular PSP. Incluso siendo retrocompatible con los juegos de esta, Vita nació un poco morta. Sony, en un brillante momento de inspiración luminosa, decidió lanzar PS Vita justo en medio de todo el pifostio de la transición entre PlayStation 3 y PlayStation 4, porque claro, ¿por qué no vas a agregar un poco más de lío, caos, confusión y mierda al mercado, hombre? ¿Por qué no? ¿A quién no le va a gustar? Por lo visto, los desarrolladores tuvieron que elegir a qué plataforma brindar su apoyo, optaron en su gran mayoría por PS4, que estaba, pues que era incipiente. No contentos con que la consolita de marras costara un ojo y un riñón, Sony también decidió subir la apuesta con las tarjetas de memoria, esas mierdecillas minúsculas que por lo visto están hechas de sangre de unicornio seca y gluten del Mercadona, visto su precio. Y por si eso no fuera suficiente, nos encontramos con que los juegos de Vita también tenían precios mucho más altos en comparación con las versiones de esos mismos títulos para otras consolas portátiles, en caso de ser multiplataforma. Porque todos sabemos que los gamers pues cagamos oro y estamos hechos de diamantes. También tuvo que enfrentarse a la dura competencia por parte de Nintendo 3DS, y si bien al principio aguantó, pronto las ventas no pudieron seguir el ritmo de la pequeña de Nintendo, y en Sony pensaron que una retirada a tiempo muchas veces es una victoria, y pasaron a dedicar sus recursos a la inminente PS4. Ding ding ding, la Atari Jaguar, el felino tróspido de los videojuegos. Pues este trastete fue lanzado en 1993 y Atari la promocionó como el primer sistema de videojuegos de 64 bits, aunque esto tampoco estaba tan claro como parecían querer asegurar. La consola contaba con 2 procesadores personalizados de 32 bits y un procesador Motorola 68000, y también contaba con un catálogo de juegos brutalmente decepcionante, con unos 50 títulos. El desarrollo de Jaguar fue un infierno desde el mismo principio. Atari canceló otro proyecto llamado Atari Panther para centrarse en Jaguar, pero los garrafales errores de diseño y las constantes dificultades de programación hicieron que fuera todo un desafío para esta gente, para estos desarrolladores. Además, Atari no logró asegurarse el apoyo de desarrolladoras externas importantes o de renombre, lo que limitó mucho más la calidad y la cantidad de los juegos del catálogo. Atari intentó por todos los medios prolongar la vida útil de Jaguar lanzando un accesorio de CD, y reduciendo el precio de la consola no logró competir con Sega Saturn o Sony PlayStation, que se lanzaron algo después y contaban con un catálogo de juegos mucho más sólido, variado, atractivo y sobre todo, en mi opinión, respetable. Las horribles ventas llevaron a Atari a abandonar la consola en 1996 y dejar el mercado de las consolas para siempre. Jaguar dejó un legado ciertamente agridulce. Si bien juegos como Tempest 2000 y Alien vs Predator recibieron elogios, la mayoría de los títulos eran mediocres, por decir algo bueno, y no aprovechaban al máximo el hardware de la consola, ni mucho menos. Además, el infame mando con diseño tipo teclado de teléfono fue objeto de merecidas burlas, críticas y memes. Y a día de hoy, Atari Jaguar es recordada como una de las grandes decepciones de la historia de los videojuegos. Como curiosidad, tras su fracaso, su molde se reutilizó para fabricar aparatos de limpieza dental. Lo que me flipa es que tiene el cartuchito, lo de la limpieza dental. Y ahora vamos a ir a nuestros fails
Tales de Software. Rise of the Robots fue un juego increíblemente sobrevalorado creado por Mirage, un estudio de desarrollo del Reino Unido que ya está más muerto que mi fe en la humanidad. El bombo que se le dio a este juego se basaba principalmente en sus gráficos, que pues, realmente estaban bastante bien para la época. El juego presentaba robots tan lustrosos, tan relucientes, tan brillantes como mi calva. Parecían nítidos y limpios en comparación con todo lo demás del mercado. Según esta gente era feo y pixeloso. Los chavales andábamos hypeadísimos en la época. Se hablaba de cómics relacionados, una línea de muñecos de acción, un libro, una película. La producción de este engendro fue carísima. No está claro cuántos millones se dejaron el guitarrista de Queen, Brian May, pero tuvo una serie de movidas con su compañía discográfica, así que el juego solo podía presentar un fragmento de su música. Muy bien, ¿eh? Cada uno de los roboces estos tardó 2 meses en renderizarse por completo y tenía una cantidad inusual de frames de animación, lo que causaba estragos en el rendimiento en juego real. Y en un juego de lucha lo que normalmente buscamos es que los personajes respondan rapidito y bien. Cuando el juego se lanzó para ordenador vino en 13 disquetes. El juego este fue un putísimo desastre cuando se lanzó. Las críticas oscilaron entre el 5 de 100 y los 90 y 91, que algunos despistados entre comillas sin querer pensar mal le pusieron viejo de consolas. Esto llevó a la gente a desconfiar de los críticos de videojuegos y sus criterios y de la prensa especializada, que claramente estaban comprados para darle notas irreales y críticas que contenían directamente mentiras. Rise of the Robots vendió bien gracias a este bombo, pero ¿a qué precio, amigos? El juego destruyó por completo y para siempre la confianza de los usuarios en Mirage. El estudio lanzó una secuela que no se podía saber, también fue una putísima mierda y cerró en 1997. Tanta paz llevéis como descanso dejáis, Mirage Studios. Pues vamos a hablar de uno que salió rotísimo, creo que ya sabéis a cuál me refiero, es Cyberpunk 2077, anunciado por primera vez en mayo de 2012. Durante los siguientes 5 años estuvimos completamente a oscuras respecto a novedades sobre él. CD Projekt Red comenzó su campaña de marketing alrededor de 2018 y prometió muchísimas cosas. NPCs con vida diaria y rutinas, creación de personajes mega profunda de la hostia y detallada, con decisiones trascendentales y dramáticas que cambiarán totalmente tu destino, conducción con acción y disparos y un montón de hostias. Antes de su lanzamiento se suponía que Cyberpunk iba a ser la santísima rehostia en patinete y a la pata coja, con ventas que rivalizarían con las de GTA V de Rockstar. La compañía polaca se había ganado ya una muy buena reputación entre los jugadores, en su mayoría gracias a juegos como The Witcher 3 y a la calidad y cantidad de su contenido. El lanzamiento de Cyberpunk, por contra, programado para abril de 2020, se retrasó hasta septiembre, siendo aún así mucho menos tiempo del que realmente necesitaban para terminarlo bien, según la propia compañía. Según ellos, siempre esto necesitaba al menos otros 2 años de desarrollo. Cuando finalmente salió, el juego estaba plagadérrimo de errores y claramente sin terminar. Las versiones de PlayStation 3 y PlayStation 4, y Xbox One se ejecutaban tan mal que PlayStation directamente eliminó el juego de su tienda online y devolvió el dinero. Sony devolviéndote dinero a ti, ya tiene que estar mal el asunto. Se estima que Cyberpunk costó unos 330 millones de dólares de producir. El juego estaba tan sobrevalorado que vendió 8 millones de copias solo en preventas y un total de 13,7 millones en diciembre, lo suficiente como para recuperar al menos los costes de desarrollo. Esto no es toda la historia. CD Projekt Red se niega a explicar cuántas copias del juego se vendieron en el primer trimestre de 2021, argumentando que normalmente comunican las ventas unitarias cuando alcanzan ciertos hitos, números redondos que pueden anunciar, según ellos. Esto lo dijeron durante una conferencia de estas de accionistas. En esta misma conferencia, la compañía reveló que su beneficio neto para el primer trimestre de 2021 cayó un 64,7%, o sea, unos 32,5 millones de zlotys, que son unos 8,8 millones de moneda comprensible, muy por debajo de los 80 millones de zlotys
zlotys, que son 21,75 millones de dólares. Un analista estimó el número de ventas de Cyberpunk en 800.000 durante todo el trimestre. La compañía dijo que eso no era correcto, pero no ofreció un número. Eso no es, pero no te voy a decir cuánto, ¿no? Suponiendo que 800.000 esté más o menos cerca de la realidad, las ventas de Cyberpunk cayeron un 94% dentro de su ventana de lanzamiento tras unos pocos meses. En marzo de 2021, el valor de mercado de CD Projekt había caído un 50% desde diciembre 2020. Menuda pedazo de hostia se dieron ahí. Def Jam Rapstar. Este juego se dio tremenda hostia. Y bueno, y no precisamente fue por falta de calidad. El juego, que se subió a una sillita, se puso una soga al cuello y con un grácil saltito se ahorcó él mismo. ¿Por qué digo esto? Def Jam Rapstar se presentó como la respuesta perfecta a Get on the Mic, aquel juego como de rapear que había en Play 2 allá por el año 2004. El de Def Jam era un título objetivamente mucho mejor, pero tenía un pequeño problema, que era que 4MM Games, la desarrolladora de esto, se olvidó o pasó directamente o sudó los cojones de obtener las licencias de unas 54 canciones propiedad de la discográfica EMI que el juego contenía. Valiente cagada. A ese tío le subieron el sueldo. Resulta que EMI no se andó con tontunas y llevó a 4MM Games de una soberana patada en el culo directamente a los tribunales, exigiendo la pequeña e insignificante suma de 8 millones de dolarucos en daños y perjuicios, ¿no? Calderilla. Como era de esperar, la desarrolladora no pudo hacer frente a la demanda porque estaban más pobres que un brindis con agua del grifo y se quedaron sin un céntimo. Adiós estudio de desarrollo, adiós Def Jam Rapstar y a tomar por culo la bicicleta. Si queréis hacer que vuestro juego fracase fuerte y a lo grande y volveros virales, no os olvidéis de pintar una gigantesca diana legal en vuestra espalda y que os la sude totalmente obtener los derechos de las cosas que usáis. Este Lair era uno de esos juegos de lanzamiento que prometían aprovechar al máximo la función Remote Play de Play 3. Por desgracia, lo único que aprovecharon fue el momento para matar a su estudio de desarrollo Factor 5. Aunque Lair llamó mucho la atención en su día gracias a sus gráficos, la realidad fue mucho menos impresionante que sus gráficos. Las críticas no fueron para nada halagüeñas, ya que el juego tenía más problemas que mi libro de matemáticas de tercero. Parece que los dragones se habían levantado con un poquito de ardor de estómago ese día, pero es que eso no es todo. En un triple salto mortal hacia atrás con tirabuzón para zambullirse en el ridículo absoluto, Sony, en su papel de editora, decidió enviar a los críticos una guía sobre cómo reseñar Lair después de recibir una somanta de críticas negativas. Sí, una guía de uso para los pobres críticos, pobrecitos, que no sabrían hacer su trabajo. Supongo que estaban tratando de salvar el naufragio, pero es que hay formas más y menos dignas de hacerlo, ¿eh? El juego fue elogiado efectivamente, como he dicho, por sus gráficos, por su arte, por su narrativa, por su banda sonora, por su calidad de audio, pero lo que realmente dejó a los jugadores picuetos con el culo torcido y con más ardor que un dragón con resaca fue su horripilante, retorcido esquema de control. Se ha jodido Mayo con las flores. Parece que dirigir un dragón no es como sacarse el B1, ¿eh? Quien haya tenido esto, mis respetos le digo. Daikatana, también conocido como John Romero's Daikatana. Imaginaos tener al diseñador principal de Doom, juego que, como todos sabéis, definió el género de los shooters en primera persona. Un presupuesto prácticamente ilimitado y un equipo con talento y preparadísimo para impresionar a todo el mundillo de los videojuegos. ¿Qué podría salir mal? Pues todo. ¿Por qué? La historia comienza en ID Software, equipo, como ya sabéis, algunos bastante exitosos, responsables de hits como Commander King, Wolfenstein 3D y Doom. Pero hubo problemas en el paraíso, conflictos, discusiones internas personales entre los dos Johns, John Romero y John Carmack, dos de los pilares del éxito del estudio que no se llevaban en última instancia demasiado bien. Así que tras una serie de discusiones, Romero fue despedido. Romero, tras abandonar ID Software, se unió a Tom Hall, que era otro renegado del estudio, y fundaron Ion Storm, una nueva compañía de desarrollo, y querían revolucionar la industria con graficazos, con combates cuerpo a cuerpo en 3D en tiempo real, una historia compleja. Los problemas en el desarrollo comenzaron a asomar. Si cambiamos el motor del juego en medio del desarrollo y mandamos 11 meses de trabajo a tomar por el culo, que si John Romero no se implica porque está todo el día haciendo el ganso, que si muchos empleados se queman, se cansan y abandonan el proyecto. Después de 3 años de continuos retrasos que ya casi eran un meme, Daikatana fue lanzado. Fue recibido con críticas mediocres y ventas decepcionantes. Se dio una Daikastaña de manual. Los gráficos ya se veían feos, desfasados y antiguos en comparación con otros juegos de ese momento, que salieron en su puto momento, claro. Hubo decisiones de diseño en el juego que bordeaban, cuando no directamente,
directamente se zambullían en lo tróspido, que provocaron que el juego acabara dejando muchísimo que desear. La IA era defectuosa cuando no era directamente tóxica. John Romero se convirtió rápidamente en objeto de burlas. La publicidad del juego tampoco ayudó con esto. ¿Recordáis ese anuncio que decía desafortunadamente: John Romero está a punto de convertirte en su puta? Además, John Carmack, el ex compañero de Romero en ID Software, había dicho en varias entrevistas que Romero se había acomodado y que era incapaz de trabajar duro por el éxito. A pesar de las altas expectativas, el juego resultó ser un fracaso en todos y cada uno de sus aspectos, marcando el punto más bajo de la carrera de John Romero. Los momentos aberrantes y de vergüenza ajena de las ferias de videojuegos. En el E3 en 2008, Miyamoto nos deleitó con otra de sus brillantes ocurrencias en este E3. Fue Wii Music, juego con 50 instrumentos donde simplemente hay que pulsar botones al azar para disfrutar de la mágica experiencia. El músico Ravi Drums y su grupo intentan interpretar el tema de Super Mario Bros. Antes de esta maravillosa actuación, un solo de 1 minuto de duración, agitando el sudor, salpicando por todas partes. Maravilloso. ¿Dónde viene este de pegar? ¿Dónde vas? Así, Ubisoft nos sorprendió en el E3 de 2011 al presentar a un nombre que daba más vergüenza. Aaron Priceman, como Mr. Caffeine, se hizo famosa por los molestos soniditos y gilipolleces con los que adornaba cada anuncio de los juegos de Ubisoft. Pronunciar constantemente mal el nombre de Tom Clancy diciendo Tom Clancy, cuenta ajena, ya era suficiente para que muchos sintieran auténticas ganas de matar. The Mr. Caffeine hacía las presentaciones de los juegos, haciendo que el público suspirara de alivio colectivamente con cada vídeo presentado en esta horrible presentación, ya que el cómico al menos tenía la bondad de callarse mientras se reproducían los trailers. Mr. Caffeine incluso llegó al extremo de pedir constantemente aplausos a pesar de intentar hacer chistes obscenos relacionados con los títulos de los juegos a cualquiera que él todavía le estuviera escuchando. Well, I guess I now know where not to take the kids on vacation this year. Hey, want to come over and play my Wii? We should connect. And thanks to the Sony Move, here, hold my Joy Wand. Yes, I'm not afraid of a few dick jokes, thank you. The Kinect Avatar Fail. En 2009, Microsoft presentó Kinect, ese aparatito que intentaba convertir nuestros movimientos en comandos para la Xbox, que lo mismo te sacabas un moco y abrías Spotify, tratando de demostrar el seguimiento de cuerpo completo del dispositivo con un avatar en la pantalla que copiaba los movimientos del presentador que estaba en el escenario. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se ve la parte inferior del zapato de un avatar? Preguntó Kudo Tsunoda, director creativo de Kinect. Pues aquí lo tienes. El avatar en pantalla nos mostró la suela de su zapato, pero también dio de pronto en un enredo de extremidades horripilante. Segundos después volvió a una especie de estado narcoléptico muerto sobre sus propios pies. El veterano humorista Jamie Kennedy fue gracioso por todas las razones equivocadas durante la presentación de Activision en L3 de 2007. Subió al escenario borracho y empezó a hacer chistes a expensas del público y de los invitados, llamándolos vírgenes, y se le notaba además visiblemente agobiadillo. Hay un momento en que un tipo lo deja en ridículo y alguien del público lo remata gritando: pues es más gracioso que tú. Games, they've been, where are my jokes? Oh, introducing the first game, Tony Hawk's Proving Ground. Let's welcome the developer of this game from Neversoft, named for Viagra. El anuncio de Xbox One tan desastroso que Microsoft tuvo que recoger cable en el 90% de las cosas que dijeron antes del lanzamiento. Cuando se anunció Xbox One no nos enseñaron sus fantastiquísimos juegos. En su lugar nos dieron una larguísima charla sobre cómo ver la televisión en la consola. El rollo de la televisión además solo está disponible en Estados Unidos, así que a nosotros nos importaba también una mierda. Microsoft decía que era tan cara porque la máquina requería Kinect, el costoso periférico con cámara que también grababa todo lo que decías para funcionar correctamente. Siempre tenía que estar conectado a internet, que originalmente dijeron que la consola no reproduciría juegos usados. Si sumamos
todo esto, que tal vez sea el anuncio de consola más desastroso de todos los tiempos, y esta vez pues Miriam se nos ha echado el trospito a la espalda, los accesorios más tróspidos, y debo decir que de estos he tenido uno: el teclado mecánico Hunter 1.0, teclado totalmente programable con teclas mecánicas de alta calidad y diseño ergonómico. Permite asignar cualquier valor o combinación de valores para juegos shooter, RTS y MMO, y tiene características diseñadas específicamente para gamers, como distancia entre teclas para evitar presiones accidentales y una superficie antideslizante. Además cuenta con retroalimentación de vibración, ¿no? El force feedback famoso, que se puede configurar según la preferencia del usuario. Os presento la Game Boat para Kinect, que ofrece una experiencia más realista al simular estar en una balsa dentro del juego, claro, y fuera de él también, no te jode. Pueden jugar hasta 2 personas dentro de la balsa, ya sea en el salón de casa, en una piscina u otro cuerpo de agua, para darle más realismo. Hay que joderse. La barquita, ¿eh? El Aura Interactor, que es este cacharro de aquí, un dispositivo portátil que convierte señales de audio en vibraciones para representar la acción en juegos, paros y demás. Fue el primer traje áptico disponible comercialmente y se lanzó en 1994. Este cacharro lo vi pero nunca lo tuve, siempre me hizo gracia, y es el mando ASCII Sphere 360. Es un control, un mando 3D revolucionario lanzado en 1999 con materiales espaciales avanzados, pero con un precio alto e inalcanzable, solo compatible con 2 juegos, Forsaken y MDK, considerado uno de los peores accesorios de todos los tiempos. Este es el mando ASCII Grip, un mando periférico fabricado por ASCII para Sega Saturn y Sony PlayStation. Permite jugar con una sola mano, para los más guarretes, al mover todos los botones del mando estándar. Sin embargo, solo es compatible con juegos de aventura o RPGs que no requieran reacciones rápidas o pulsaciones de múltiples botones a la vez. Este dispositivo, como no podría ser de otra manera, solo fue lanzado en Japón. Y este es el que tuve, de todos estos, este es el que tuve: el micrófono de la Dreamcast, la pelotilla esta, el Dreamcast Microphone, un periférico para la Sega Dreamcast que fue desarrollado inicialmente para su uso con el juego Seaman, el del pez con cara de persona, pero posteriormente se volvió compatible con otros juegos a finales de 2000 y 2001. Este tampoco lo conocía, y este la verdad es que me ha dejado bastante loco. Es el Workboy, un periférico para Game Boy que nunca llegó al mercado, presentado en 1992, y ofrecía aplicaciones como un calendario, una calculadora, herramientas de conversión de divisa, y bueno, pues generó cierto interés en su momento, pero el proyecto fue cancelado y solo recientemente se ha descubierto un prototipo que se pudo ver que era lo que podía hacer el periférico. El siguiente era la evolución, ¿no? Cuando la Game Boy te dije evolucionaba, te ibas a dormir y dices, oh, dije evolucionado, y se transformaba en este bicharraco. Esto es el Booster, un accesorio que muchos conoceréis y que ofrecía mejoras como una pedazo de lupa ajustable, iluminación, sonido estéreo, joystick con palito y botones algo más ergonómicos. Aunque no mejoraba mucho la experiencia de juego en general, era una forma de presumir con los colegas en el recreo de tener una Game Boy tuneada. El U-Force de Brotherhood, que fue lanzado para la NES y utilizaba infrarrojos para detectar el movimiento de las manos, aunque no funcionaba siempre como se supone que debería hacer. Y era raro, además era raro de cojones. Mirad esto: Pedisedate, escrito Pedisedate, un casco con auriculares conectados a una Game Boy que se utilizó para sedar a los niños durante los procedimientos médicos. El dispositivo simulaba un juego para que los niños se distrayesen y se lo tomasen como una experiencia divertida. Este accesorio no se vendió obviamente al público, no van a venderte un accesorio para sedar niños. Las historias tróspidas, ya lo sabéis, esas noticias que parecen del mundo today, pero no son del mundo today, son de verdad. Vamos con la primera, que es del 7 de julio de 2023, es fresquita y viene de El Imparcial, y el titular nos dice: joven llega en un ataúd a su graduación y se hace viral. Una chica originaria de Inglaterra decidió presentarse a la ceremonia de su graduación vestida totalmente de negro y dentro de un ataúd, pues asegura que en su familia son fans del metal gótico. Sabemos que el día de la graduación es un momento bastante especial para un estudiante que acaba de terminar de manera satisfactoria sus estudios. Algunos optan por ir vestidos acordes al evento, otros deciden ir un poco más allá o ir en contra de las reglas. Una chica originaria de Inglaterra que se hace llamar Abby Ricketts decidió presentarse a la ceremonia de graduación vestida totalmente de negro y dentro de un llamativo ataúd, rompiendo con todas las reglas de protocolo que en este tipo de eventos existen, sorprendiendo a propios y extraños. Pues obviamente no es algo que se vea. Abby relató que toda su familia es fan del metal gótico, incluso a su abuela le pareció una gran idea, pero
la señora murió antes de que se graduara, por lo que decidió hacer esto en forma de homenaje, que fue una idea de la que le hablé por primera vez, de la que hablé por primera vez con mi abuela. Estaba de acuerdo con eso. Ella falleció hace unos 4 meses, sabía que tenía que hacerlo para honrarla. Somos una familia de fanáticos del metal gótico, así que a mi familia también le pareció una gran idea, confesó. En la grabación se puede ver cómo la joven llega con su padre y hermano en una camioneta simulando una carroza como si estuvieran llegando a un velatorio. Como cuando llegas por la noche a la noche de graduación en un féretro mientras tu papá y hermano te sacan, escribió en una publicación. Además, no solo Abby llegó vestida de negro, sus familiares hicieron obviamente lo propio, vistiendo trajes formales de color negro junto con unas gafas oscuras. Todo un show que montaron. Mis profesores me dijeron que era algo impresionante, que nunca habían visto algo parecido y que pasará a la historia del colegio, contó la joven para el medio de Mirror. Nuestra noticia es de La Vanguardia del 30 de junio, de 2023. Y el titular nos dice: se opera más de 30 veces para parecerse a Ricky Martin y el resultado es un desastre. Pues no sé, yo no veo la diferencia. Ya lo hemos visto en algunas ocasiones, el fanatismo de algunas personas por personajes conocidos llega a tal extremo que incluso invierten grandes cantidades de dinero y de tiempo en quirófano para parecerse a sus ídolos. Aunque a veces los resultados son sorprendentes por su exactitud, en otros casos los resultados no están tan logrados al parecer, y este es el caso de un seguidor argentino de Ricky Martin que quiso parecerse a él, pero las cosas no salieron del todo como él esperaba. Su obsesión por tener el físico de Ricky Martin llevó a Fran Mariano, fan del artista, a someterse a una gran cantidad de operaciones en la cara y el cuerpo, pero muy a su pesar el resultado fue muy alejado de la expectativa. El protagonista de este relato optó por someterse a alrededor de entre 30 y 40 operaciones para ser como su ídolo. Según reveló la prensa, su idea de ser como él surgió tras saber que Ricky Martin fue nombrado en una revista internacional como uno de los 100 hombres más guapos del mundo. Fue entonces cuando se decidió a ser como él. Sin embargo, dichas intervenciones le han traído varias repercusiones y secuelas en su vida. En una entrevista con el medio colombiano La Red, Fran habló de sus problemas de salud como consecuencia de ser físicamente igual que Ricky Martin. Por su insistencia: no siento la mitad de mi cara, no siento mi nariz, no siento mi mentón. Cuando tomo champán, a veces tengo que hacerlo con ayuda de una servilleta porque se me vuelca. Pues no tomes champán, tonto la polla. Tengo silicona en los labios, en los pómulos, en las cejas. Todo eso hay que sacarlo poco a poco con tratamiento, reveló. El joven también indicó que algunos procedimientos no resultaron como esperaba, pues le habían sido inyectadas sustancias contraproducentes para el cuerpo humano. Tengo cortes alrededor de las cejas porque me inyectaron aceite. Empezó a entrar a mis ojos y yo perdí el 25% de la visión, expresaba ante la sorpresa de todos los espectadores del programa de televisión colombiano. Finalmente, Fran contó que ha pasado por varios momentos malos que le han pasado factura y aconsejó a las personas que quieran someterse a este tipo de cirugías estéticas que lo piensen bien antes de hacerlo. Si hay que hacerse una cirugía, que sea como un último recurso y no como yo, que a los 21 años ya tenía 4 veces operada la nariz. No lo hagan porque el resultado siempre será un fracaso, sentenciaba, mandando un claro mensaje. Telecinco.es, 7 de julio de 2023, el titular nos dice: detenido por entrar por la noche a un centro de salud. Se comió los yogures y se tomó varios fármacos. Sí, para acompañar, ¿no? La Policía Nacional ha detenido a un hombre que se coló anoche en el Centro de Salud General Fanjul y se comió todos los yogures y varios medicamentos, ha informado una portavoz de la Jefatura Superior de la Policía de Madrid. Los hechos ocurrieron durante la noche tras cerrar este ambulatorio situado en la Avenida de las Águilas número 18. Al abrir las instalaciones esta mañana, sobre las 7 horas, una responsable encontró varias puertas y ventanas rotas y a una persona con indigestión tirada en el suelo. La empleada llamó asustada al 091. Los agentes detuvieron a este individuo acusado de robo con fuerza y se le llevó a dependencias policiales. Se trata de un hombre español de 36 años y muchos antecedentes policiales de todo tipo. Este tío iba a tope, ¿no? Eso sería un martes. ¿Qué hace ese hombre en Nochevieja? Fuentes sindicales han indicado que a primera hora de la mañana los trabajadores no han podido entrar al centro sanitario. No se había personado nadie de la dirección asistencial y no podían atender a los usuarios por la situación caótica en la que se encuentra el centro. Tócate la polla, ¿sabes? Nuestra sección de gente interesante en la que cada semana os enseño un canal de YouTube, en este caso, que me gusta. Pero nuestro canal de hoy es... Saludos, mis buenos amigos. Chiches, que según me consta también está en Twitch. Y vamos a ver el canal de este hombre que se dedica a algo que me encanta, que es romper juegos y simuladores, algo que a mí me apasiona también. Está en directo ahora mismo, pues estamos hablando de... Las idiotas, creatividad y tecnología, pues ha tenido terribles consecuencias. Pero antes de continuar con nuestras bizarras aventuras, tenemos un mensaje de nuestro patrocinador, la escalera desde la que se colgó el tío Tim. Ahora bien,
¿Por qué firma 2 veces? ¿Quién coño firma como tío Tim? Luces arcoiris. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, no! El PC de la epilepsia. ¡Hostias! Así está perfecto. ¿Le puedo añadir algo? Pues salvapantallas. Pues ya está, ya está. Yo creo que... Así que sí, se os quiere un montón. Chaito, chaito.